Muy buenas, hoy os traigo esta herramienta de la casa Vera al canal, es la Cyclop Pocket 8009, en concreto el set 1, que es exactamente lo que veis aquí, única y exclusivamente esta herramienta. Hay otro set 2 más completo, que también es algo más caro que este. Esta pieza pesa 206 gramos y tiene la peculiaridad de ser una llave de carraca o de trinquete con un vástago de 3/8 de pulgada cuadrado, que además puede servir como destornillador de 1/4 de pulgada hexagonal, con la misma función de carraca, y en la que el cabezal es orientable y que tiene varias posiciones de enclavamiento prefijadas. También tiene la peculiaridad de tener un almacén de puntas en su mango. Eso hace que sea una pieza interesante, con un peso de 206 gramos, bastante compacta, 14,1 centímetros de largo, y que puede ser interesante para tener ya sea en el hogar o en la caja de herramientas, para darle un uso, digamos que variado y bastante amplio. En esos 14,1 centímetros de largo vemos que hay varios grosores o anchuras. Aquí tenemos un diámetro de 3,3 centímetros, aquí una anchura máxima de 3,8 centímetros, pero si os fijáis el perfil no es cilíndrico, es ligeramente ovalado, con esta sección diríamos que aplanada. De esa manera pues tenemos un poco más de par, no es un objeto cilíndrico y podemos hacer posiciones interesantes. Y sobre todo porque al ser un cabezal orientable nos va a permitir tener básicamente pues un mango de carraca más o menos convencional, aplastado diríamos. En esta sección de aquí tiene una anchura de 2,4 centímetros, en la sección en la que tiene la articulación para ese cabezal tiene 3,1 centímetros y nos vamos a encontrar con lo que hemos comentado, una carraca con un vástago cuadrado de 3/8 con un adaptador de 1/4 de pulgada en el interior de ese vástago. Las posiciones bloqueables que tenemos se manipulan mediante esta tecla deslizante. Con esto desbloqueamos el cabezal para poder girarlo y tenemos una posición a 90 grados, que es muy práctica para tener más palanca a la hora de mover vasos de 3/8, y luego tenemos otra a 15 grados, que es esta, que nos permite apartar un poco la mano de la superficie cuando tenemos un tornillo a ras, diríamos. Y luego vamos a tener la posición en la que vamos a poder utilizar este mango como destornillador. A la hora de hacer la inversión de giro, tenemos esta rueda moleteada que nos va a permitir hacer una inversión. Ahí tenemos, aflojar, apretar. Esa rueda se puede manipular también estando en la posición de destornillador, de tal manera que podemos cambiar el sentido moviendo con el dedo esa rueda que, como veis, está dentada. A ver si lo puedo enseñar, ahí lo veis. La pieza de bloqueo encaja en estas ranuras que veis aquí, de tal manera que ahí tenemos la de 15 grados y ahí tenemos la de 90 grados. Cosas interesantes, pues bueno, para empezar viene con un almacén de bits, como veis, que gira alrededor de ese mango un poco, pivota, para que podamos encontrar al momento la posición más idónea y no tengamos que andar alineándolo a la hora de meterlo, simplemente es empujarlo hacia adelante hasta que encaja y ya está. El surtido de bits que tenemos, bueno, pues es un surtido que tiene dos puntas de tipo Phillips, que son del 1 y del 2, dos puntas Pozi Drive, que son del 1 y del 2, luego tenemos puntas Tors, concretamente 4, que son una T10, T15, T20 y T25, y luego vamos a tener tres puntas hexagonales, en concreto son tipo Allen Plus, que dañan menos los tornillos tipo Allen, que son del 3, de 4 y de 5. Y, perdón, de 6 también. Eso hace un conjunto total de 12 puntas con un amplio rango de utilización. Para sacarlas, pues bueno, simplemente coges la punta, tiras de ella, dejas ese alojamiento vacío, lo cierras, colocas la punta en la parte delantera y ya lo puedes utilizar. Obviamente el alcance es el que es. La retención del bit es magnética. Ahí veis el imán y de esa manera, pues bueno, tenemos una retención interesante. ¿Qué es lo más recomendable en este tipo de artilugios? Para alargar un poco el alcance, pues bueno, pues utilizar un alargador, ya sea magnético o mecánico, como este, para poder darle más alcance a ese mango, en caso de que nos sea necesario. En cuanto al almacén de bits, funciona bien. Ya veis que hay un poco de ruido, pero no es nada exagerado. Y bueno, pues al final este tipo de destornilladores que tienen bits en el mango, pues el sonido en la gran mayoría de ellos es algo permanente. Los bits que tiene el interior son de 25 milímetros de longitud. Como todo en la casa Vera, la calidad es bastante alta en esos bits y la durabilidad es elevada también. En cuanto al vástago de 3/8, vale, ¿por qué me gusta a mí esta carraca? Bueno, pues las carracas muy compactas suelen tener un vástago de 1/4 de pulgada cuadrado. Y este vástago tiene un límite en el tipo de trabajos que le puedes dar. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo mucho con tornillería
de métrica 8, que son tuercas de 13 milímetros, tornillería de métrica 10, que son tuercas de 17 milímetros, y tornillería de métrica 12, que la tuerca ya es de 19 milímetros. Si os fijáis, con este vástago tan pequeñito, mover un tornillo de 19 milímetros, por muchos adaptadores que le pongamos, que existen para poder moverlo con este mango, pues es complicado. Y de hecho he dejado alguna de estas llaves con el vástago totalmente retorcido por haberme enfrentado a un tornillo especialmente cabezota. Obviamente el límite para estas llaves de carraca de 1/4 de pulgada cuadrado son los 13-14 milímetros de tuerca. A partir de ahí diríamos que estamos usando la herramienta inapropiada para ese trabajo. Por mucho que tenga la resistencia, al final el eslabón más flojo de la cadena es este vástago de 1/4 de pulgada cuadrado. Eso aquí no pasa, porque el vástago de 3/8 ya nos permite trabajar con vasos como este, que es de 13 milímetros y que podemos trabajar también ese tamaño con el vástago de 1/4 de pulgada cuadrado, ¿vale? Esto es un 13 y esto es un 13 también. Pero nos va a permitir también trabajar con 17 milímetros como este o con 19 milímetros como este. Y eso es lo que me interesaba a mí de esta herramienta, poder utilizar estos vasos, estos 3 vasos concretamente, para adaptarse a mis necesidades en el trabajo. ¿Cuál ha sido el problema que me he encontrado yo? Pues que esta herramienta, la retención que hace de los vasos, la hace mediante 2 imanes pequeñitos, este y este. No tiene una bola de retención como tiene otras carracas, ni tiene un seguro de botón para poder retirar el vaso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando colocas vasos pesados como el de 19 y das un pequeño golpe de muñeca, ese vaso sale disparado. Eso implica que cuando yo me encuentre un tornillo, que suele pasar, que estás con la llave ahí apretando, vas a retirar la llave y se queda el vaso en el tornillo o en la tuerca. Y eso es algo realmente molesto. Esta retención magnética es insuficiente para utilizarla en mi trabajo, porque yo además trabajo muchas veces en altura y obviamente no puedo llevar una llave que no tenga una retención de vaso, un seguro de vaso, diríamos, para que este no caiga de manera fortuita. O por lo menos que tenga una retención suficiente para que eso no suceda, que ese vaso de 19 no salga despedido. Es con el que más pasa porque el 17 pesa menos, que también te puede pasar, pero le cuesta un poco más. Y ya el de 13, al pesar menos, ya veis que le cuesta mucho retirarlo a golpecitos, diríamos. ¿Se puede llegar a encajar en una tuerca? Sí, pero bueno, digamos que al pesar menos es más difícil que se te quede, que expulses o que se te caiga con un roce o cualquier otra cosa ese vaso. La retención magnética para mí es insuficiente para mi trabajo. Es una retención débil. Para un uso en el que vas a estar trabajando, pues por ejemplo, en un vehículo y que estás en el sitio, que no te vas a mover y que tienes las piezas que vas a desmontar localizadas delante de ti, pues bueno, puede ser interesante y bastante práctico, porque tienes un 2 en 1, un destornillador de carraca y una llave de 3/8 de pulgada para poder utilizar vasos, llaves de vaso del formato que a ti te interese. En ese sentido, sí es interesante. Hay un set, el número 2, que es esta herramienta con un alargador magnético, si no me equivoco, de 1/4 de pulgada para que sea compatible con el destornillador y 3 vasos de 3/8, que son de 8, de 10 y de 13 milímetros. Pues bueno, a mí no me interesaba ese set, a pesar de que viene con una funda para cinto, simplemente pues porque los vasos no son santo de mi devoción. Esas 3 medidas solo iba a utilizar una, la de 13, y bueno, pues pierde interés para mí. No obstante, os comento que existe ese set y el precio es de entre 85 y 95 euros, que ya es bastante elevado. En cuanto a los piñones de la carraca o el sistema de trinquete del destornillador carraca, son 72 dientes y tiene un ángulo de recuperación de tan solo 5 grados. Eso hace que sea una pieza bastante efectiva a la hora de mover un tornillo en un espacio en el que no tienes mucho movimiento lateral para poder moverlo. El mango es tipo bimaterial, anatómico, de estilo craftform, con un perfil ovalado, con esas inserciones en color verde de goma que son típicas de la marca. Y bueno, pues es una pieza que yo tengo montada en un kit, que es este. Ahora lo vais a ver, que básicamente es una cajita de aluminio, no venía en ella, la he preparado yo, en el que, bueno, pues llevo esta herramienta, un vaso de 19, un vaso de 17, un vaso de 13, todos de la marca Vera, y un alargador de 1/4 de pulgada, que ya os he enseñado, de la propia casa Vera, que tiene una retención magnífica y que funciona muy bien. De esa manera, pues puedo tener un kit bastante interesante de backup, ya sea para la caja de herramientas del trabajo o para utilizar en mi hogar si quiero. Aunque ya os digo que el surtido de piezas que he elegido, de vasos sobre todo, pues está orientado al uso en mi trabajo. Es una pieza, una cajita que he preparado pues para tener montada en caso de que tenga algún tipo de montaje un poco más estacionario, que a veces nos pasa, que estamos preparando piezas en serie para algún decorado similar, y de esa manera tengo, pues bueno, las medidas que utilizo habitualmente perfectamente localizadas y un mango práctico para utilizarlo con ellas.
La herramienta no está mal, es interesante, pero hay veces que nos complicamos la existencia demasiado. Este sistema de cabezal giratorio lo tienen varias marcas. ¿Qué es lo novedoso de esta pieza? Esto, el insertar un adaptador de 1/4 de pulgada en un vástago de 3/8 cuadrados. Pero la realidad es la siguiente, que a veces reinventamos la rueda para nada. Esto es un adaptador que existe desde hace muchísimos años, que te permite colocar bits de 1/4 de pulgada hexagonal en un vástago de 3/8 cuadrado y que es compatible con cualquier carraca de 3/8 del mercado y te va a permitir montar bits. Entonces, ¿merece la pena comprar esta herramienta? Mira, es una herramienta de calidad, ahí no le voy a poner pegas, funciona bien. La Casa Vera es famosa por su calidad, no por su relación calidad-precio, sino por su calidad, porque esto, 75 euros, obviamente no es barato, pero yo creo que aquí, pues lo que ganas con ese adaptador de 1/4 de pulgada hexagonal, lo pierdes con esa retención tan bajita, tan escasa de los vasos, de las llaves de vaso con los imanes. Entonces, para mí esta pieza era sobre todo interesante como carraca, y si la carraca no retiene correctamente los vasos, pues es bastante menos interesante, porque yo carracas con el cabezal pivotante tengo de otras marcas que además encima han sido más baratas que esta y funcionan igual de bien, sinceramente. Espero que este vídeo os haya resultado de interés. Esta Vera Cyclops Pocket 8009, una pieza de calidad que une dos herramientas en una llave de carraca de 3/8 con cabezal giratorio, con un destornillador de carraca de 1/4 de pulgada, compatible con todos los bits que poseen el mango y con cualquier otros bits del mercado de 1/4 de pulgada hexagonal. En ese sentido, la versatilidad es muy elevada, pero como habéis visto hay que tener ojo con los vasos que colocamos aquí, porque son vasos para tamaños de tornillo grandes, un 19 milímetros pesa mucho y en cuanto sacudes un poco la mano, ese vaso sale disparado. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza. Comentaros lo único, que sí que veis que las teclas están en ambos lados, la tecla deslizante, que la propia rueda giratoria no es una palanca, que se puede manipular desde cualquier parte y que, bueno, pues en ese punto la accesibilidad y la ergonomía están muy estudiadas. Espero que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.